Vender en Amazon, al igual que en cualquier otro negocio, hay que conocer cuál es la ganancia de nuestro producto. Aunque parezca insólito, la mayoría de los vendedores no saben estimar correctamente esta métrica, ignorando muchos de los fees y gastos que esta plataforma tiene. En este video voy a enseñarte cómo calcular la ganancia de un producto para que cuando vayas a vender no te sorprendas de todos los gastos que hay que considerar. Así que quédate y evita que tus números vayan a estar en rojo sorpresivamente. Me sorprende cómo es posible que un vendedor se acerque a la plataforma e intente vender sus productos y no tenga idea de cuál es la ganancia o la posible ganancia que se pueda obtener. Veo una y otra vez este problema y me he animado a hacer este video para despejar esas dudas que me parecen a mí que son cruciales o vitales a la hora, de empezar un negocio dentro de esta, plataforma tan profesional y tan competida como lo es Amazon. He dividido el video del día de hoy en 3 partes. La primera, vamos a hacer un pequeño análisis de exactamente cuáles son esos gastos, cuáles son esos fees que Amazon tiene y que nosotros debemos considerar para prever cualquier evento, para prever cuál van a ser esos márgenes de ganancias que tenemos que tener presente para que no nos pase lo que le está pasando a la innumerable cantidad de vendedores que entran a esta plataforma un poco, sin esta información y que les causa, precisamente el retiro o el dejar de vender en esta plataforma porque consideran que no es para ellos esto. Y lo que pasa es que, o lo que sucede es que simplemente están ignorando una parte crucial del negocio. La otra es que vamos a tomar un caso de la vida real, vamos a analizar con detalle exactamente cuáles son esos gastos, cuáles son esos fees que existen dentro de un producto y vamos a ver si realmente vale la pena o no vender ese producto en particular dentro de la plataforma. Y por último, les voy a enseñar mi metodología, la que yo utilizo de cómo más o menos tener una idea aproximada de esa ganancia y del margen de ganancia que tiene un producto y determinar si el producto definitivamente tiene o no sentido lanzarlo dentro de la plataforma. Así que empecemos con el primer punto, que es el cálculo de la ganancia. ¿Qué es la ganancia? La fórmula creo que nos las enseñan en bachillerato o en la fórmula que se puede conseguir normal, básica, común, es que la ganancia es el precio de venta del producto menos todos los gastos que este producto tiene. Y el porcentaje de ganancia, es esa ganancia, ¿verdad? Dividido entre el precio de venta. Es decir, precio de venta menos gastos entre el precio de venta multiplicado por 100 porque es un porcentaje. No se preocupen que ahorita vamos a ver y a detallar con el ejemplo exactamente cómo se hace este cálculo. Yo recomiendo, eso es una opinión muy personal y aquí eso podríamos entrar en un debate que probablemente no tenga fin, pero yo recomendaría, ese es mi criterio, que un producto no debe tener una ganancia o un porcentaje de ganancia menos del 20%. A lo largo de este video daré mis razones y daré mis explicaciones del porqué de este motivo. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero vender este producto y aquí les vamos a detallar cuáles son esos gastos o esos fees que debemos considerar. El primer y el más obvio es que ese producto que nosotros vayamos a vender tiene un costo de fabricación. No importa dónde esté la fábrica ubicada, el manufacturer o la fábrica, el fabricante nos va a dar un precio y ese va a ser el costo de ese producto. Ese es el primer gran gasto que tenemos que considerar. El segundo es un gasto de logística. ¿Y qué significa un gasto de logística? Para mí el gasto de logística es todo aquel costo que conlleva mover el producto desde la fábrica hasta los almacenes de Amazon. Entonces, entre más lejos obviamente esté el producto ubicado, más impactante en esta fórmula financiera tendrá
ese gasto, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de que si el país en donde es fabricado el producto es diferente a donde están las bodegas de Amazon que nosotros lo queremos enviar, pues obviamente entonces habría que considerar, por ejemplo, esa transportación aérea o marítima y por supuesto los gastos implícitos de la importación y todo lo que lleva esos gastos de aduana. Entonces, todos estos gastos estarían involucrados en este concepto que coloqué aquí como logística. El tercer gasto, y aquí es donde empezamos a ver los gastos de Amazon, es un fee de venta. Dependiendo de la categoría en donde esté ese producto, ese fee de venta puede cambiar. Lo que yo he visto es que la gran mayoría de productos, el fee de venta que Amazon carga es de 15% sobre el valor del precio de venta. Es decir, si tenemos un precio de venta de $100, entonces 15 estarán destinados al fee de venta. Vamos a ver, recuerden, esta información con más detalle en un ejemplo. El segundo gran fee que hay que pagar es un fee de FBA. Obviamente esto tiene sentido si escogemos el programa de FBA como programa de manejo de nuestra logística hacia el cliente. Recordemos que el programa de FBA no es más que nosotros enviar los productos a las bodegas de Amazon para que Amazon sea el que se encargue de almacenar nuestro producto y a la hora de que un cliente compre nuestro producto, él se va a encargar de la logística de hacerle llevar ese producto de sus almacenes a la casa del cliente. De todos modos, si igualmente no escogiéramos ese fee o ese programa de FBA, igual estaríamos pagando este costo en un tercero. ¿Por qué? Porque igual el producto tiene que ser almacenado en algún lugar y en algún momento tenemos que mandar ese producto hacia la casa del cliente. Y un fee que yo no diría que es un fee, pero es un gasto muy importante, probablemente uno de los más importantes, es el gasto de la publicidad. Obviamente aquí podríamos hacer un video completo de esto, pero es un gasto que mucha gente ignora y resulta que puede ser el gasto más importante a considerar a la hora de lanzar un producto, ya que Amazon se ha convertido en una plataforma de que si no hay inversión de publicidad, nuestro producto no se va a poder vender. De eso podríamos hablar en otro video, pero por ahora consideremos el costo de la publicidad como un gasto muy importante. Recuerden que vamos a hacer un ejemplo y vamos a de alguna manera a detallar estos gastos. Y por último, yo coloco otros, porque existen unos gastos externos alrededor del producto que afectan igualmente nuestras finanzas. Hay gastos de storage o lo que se llama de almacenamiento, hay gastos de retornos cuando un cliente devuelve el producto porque simplemente no le gustó. Esos gastos los tenemos que absorber dentro de nuestra operación, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengamos una idea, según la experiencia que yo tengo con muchos tipos de productos en diferentes categorías, aproximadamente el total de, digamos, de margen que tenemos que considerar solamente para Amazon, incluyendo su fee de venta, su fee de FBA y el gasto de la publicidad, aproximadamente ese gasto oscila entre un 50 a un 60%. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que cuando vayamos a lanzar un producto, en nuestra mente y en nuestra hoja de Excel, que seguramente tenemos que hacer aunque sea un pequeño mínimo y básico plan financiero de esas ganancias, tenemos que considerar así, muy a grosso modo, que solamente la porción de Amazon está aproximadamente entre un 50 a un 60%. Algunas veces puede ser un poco más, a veces podría ser un poco menos. Eso depende de múltiples cosas, múltiples factores. Pero en nuestra cabeza, en general, entre 50 y 60% será el gasto que Amazon tome en nuestro plan financiero. Bien, como siempre, no hay una mejor manera de aprender sino viendo un ejemplo, ¿verdad? Ejemplificando, viendo un poco un caso real de exactamente cómo digerir todo lo que yo acabo de decir en un
digamos, en un ejemplo de verdad. A continuación voy a mostrar con detalle un plan financiero de un producto muy similar que un amigo mío vende en Amazon, obviamente por razones lógicas no voy a decir la marca, pero que él, gracias, que le tengo que dar, que compartió conmigo, digamos, toda esta información y podemos con bastante certeza yo poderles brindar y compartir esos números con ustedes. El precio de venta de este producto más o menos similar, que es como una especie de taladro en kit que trae puntas de taladro, etcétera, etcétera, es un taladro, digamos, wireless, o sea que no tiene cable, está en $39,99. Ese es el precio de venta de este producto. Y aquí voy a desglosar los gastos, ¿verdad? Según mi tabla anterior, que él me compartió que su producto tiene. Es decir, el costo de manufactura de este producto, él compra este producto en China en $11,20. El costo de la importación son $4,48. Tiene un fee de logística de FBA $6,73. Tiene un fee de venta del 15%. Un costo de publicidad, él más o menos me hizo y me compartió lo que gasta por producto en publicidad, y entre otros $0,50. En total tiene unos gastos de $35,83 por producto. Si yo, y esto sí lo agrego yo, quisiera cuantificar del total de esos gastos qué peso tiene cada uno de estos conceptos, podemos ver que el costo del producto a él en su plan financiero le cuesta un 31%, el costo de la importación aproximadamente es 13%, el costo de logística es 19%, el fee de venta es 15%, la publicidad es de un 21%, otros 1%. Entonces, con estos números vamos entonces a proceder a cómo calcular la ganancia. Como habíamos anteriormente dicho, la ganancia es simplemente el precio de venta menos el total de los gastos. Entonces $39,99 menos $35,83, eso me da aproximadamente $4.16. Y el porcentaje de ganancia, bueno, es dividiendo el precio de venta menos los gastos sobre el precio de venta por 100. Eso aproximadamente me da un 10,4 de ganancia. Como habíamos dicho, si a mí me tocara conversar con un vendedor de Amazon o me tocara vender a mí este producto, según mi criterio, yo no recomendaría vender este producto porque estaría por debajo de ese 20% mínimo que yo considero debería tener todo producto para vender en Amazon. De todos modos, hay criterios. Fíjense que este vendedor, su criterio es jugar de repente a masa, a vender el producto masivamente, y que en vez de tener un buen porcentaje, él considera más bien es que, bueno, posicionar el producto de repente le va a dar él el revenue importante, o la ganancia la tiene es de repente con un pack de 2 o los accesorios alrededor. Vuelvo y repito, eso depende de la estrategia de cada vendedor. Yo insisto en que en mi metodología, mi criterio, yo recomendaría a que un producto con menos de un 20% de ganancia no sería recomendable para venderlo en Amazon. Y bueno, les voy a enseñar cómo utilizar una herramienta bien interesante que está en la suite de Helium 10, y que cuando se compra la licencia de Helium 10, que es una de las herramientas de análisis de data yo creo que más usada para todos los vendedores y consultores de Amazon, que se llama la Profitability Calculator. Es básicamente una calculadora que nos da una idea bastante cercana a cuál sería, cómo calcular la ganancia y el porcentaje de la ganancia de cada producto. Entonces voy a aprovechar que estoy hablando de este tema para enseñarles cómo yo la utilizo y cómo me da una información bastante certera y tener una idea de que si el producto es o no es rentable y si cumple con el criterio que yo quiero establecer dentro de Amazon. Antes de enseñar la herramienta, de verdad me gustaría que ustedes se suscribieran al canal, pero sobre todo que ustedes le pudieran compartir esta información con alguien, algún familiar o algún amigo que ustedes considerarían que este tipo de información les sea, digamos, útil. ¿Ok?
Entonces, bueno, como estaba comentando, lo primero que hay que hacer es, bueno, obviamente instalar la extensión de Helium 10. Ella está la app, que es la versión web, pero también está la versión para instalar en Google Chrome. Esa es la que normalmente yo casi siempre utilizo, sobre todo para estos análisis, ¿verdad? Y vamos a ver el paso a paso de cómo utilizar y qué información es la que ella puede extraer. Primero que nada, hacemos el llamado de la app, dándole clic a ese botoncito que está allá arriba, y siguiente le vamos a dar clic obviamente a la app que se llama Profitability Calculator. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que una vez parados y posicionados en el producto que queremos evaluar, la herramienta va a extraer una información súper importante. Lo primero que ella extrae con bastante certeza es la información referente a las especificaciones de las dimensiones del producto. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a condicionar o nos va a calcular directamente el valor del FBA fee, ¿verdad? Del fee de FBA. Entonces, en este caso, de Amazon, todo el tema de largo, ancho, las dimensiones del producto, profundidad y el peso, y con esos valores la herramienta determina el valor del fee de FBA. Valor importante porque, si recordamos, todos los valores que yo desglosé de cuáles son importantes y que impactan el plan financiero del producto es uno de los primeros valores que tenemos que considerar. La segunda sección que nos da esta herramienta es el costo de manufactura. Aquí vamos a jugar un poquito, ya les voy a enseñar exactamente cómo es que yo lo utilizo, pero esto sí es aquí donde vemos que el costo unitario de manufactura es un precio estadístico que la herramienta no puede alar de Amazon, porque Amazon tampoco conoce ese producto. Es una información confidencial entre el vendedor y obviamente el fabricante. Sin embargo, coloca allí un valor referencial para que nosotros juguemos o tengamos una idea de cuál sería ese valor del costo del producto, para ver con todos los fees de Amazon y logísticos cuál al final puede ser esa ganancia, y de alguna manera conseguir ese valor unitario del producto, para que nosotros, cuando vayamos a hablar con un fabricante, tengamos esa referencia y saber, mira, yo quiero que este producto sea a $10, porque por encima de $10 la ganancia es menor a 20% y yo no lo quiero, por ejemplo, si ese fuera el caso. Tiene una tercera sección que es donde podemos jugar un poquito con el tema de fulfillment. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Cuáles son, podemos colocar el costo de importación, podemos colocar incluso el costo de la publicidad, y al final, con todos esos parámetros que vayamos a jugar, pues vamos a establecer cuál es la ganancia del producto. La herramienta, no sé por qué lo hace, pero coloca dos columnas, una donde dice que la ganancia cambia de enero a septiembre, y después va a haber otro tipo de ganancia calculada de octubre a diciembre. Esto más o menos, el criterio que ellos colocaron es que normalmente entre octubre y diciembre las ganancias bajan un poco, porque resulta que es el mes o los meses más fuertes del año en cuanto a ventas, porque viene el Black Friday, porque viene el Cyber Monday y porque viene diciembre. Por lo tanto, aumentan nuestros costos de publicidad y por ende el margen de ganancia, por supuesto, entonces disminuye. Entonces, por eso es que ellos colocan dos columnas, ¿ok? Ahora, como siempre, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cuál es la metodología que yo sigo cuando quiero saber exactamente, evaluar rápidamente la ganancia de un producto. Y si me gusta y me interesa, por lo menos entonces ya sé también cuál es ese valor del costo unitario que yo debo pedirle a la fábrica para comprarlo y obtener la ganancia que esta herramienta me vaya a dar. Entonces, de nuevo, si ustedes observan, el producto que yo escogí es un sartén de la marca Gotham Steel 1.4 pulgadas, bla bla bla. Es simplemente un ejemplo. El ala de Amazon, creo que aquí hay una una precisión bastante alta.
los datos de la dimensión del producto, alto, largo, ancho y peso, para establecer el fee de FBA, que es bastante certero. Entonces, primera instancia, veo que aquí están todos los datos adentro. Yo no toco nada porque son los datos que el mismo Amazon me está compartiendo. Lo que sí vamos a hacer es, el primer cambio es en la segunda sección, donde está el costo de manufactura. Yo lo que suelo hacer es que borro el 400 que por defecto la herramienta allí muestra. Ya les voy a explicar por qué lo hago. Porque yo lo que hago es que considero, según mi experiencia de tanto importar productos de China, considero que el costo aproximado, contando la logística de barco, contando lo que se gasta en aduana, etcétera, etcétera, más o menos un 40% del costo de manufactura es lo que yo voy a invertir para colocar el producto en el país de donde está Amazon, pero en este caso Estados Unidos, por ejemplo. Si en el caso de que ustedes vayan a vender, o el vendedor al cual ustedes están asesorando está en otro país, obviamente este factor cambiará de acuerdo a el país o el movimiento logístico que ese producto estará haciendo. El tercer paso es que yo coloco un 20 donde aparecen otros gastos para de una vez visualizar y contemplar un 20% de publicidad. Obviamente esto es un valor referencial porque ese gasto de la publicidad depende de 100.000 factores. Puede ser que al principio la publicidad sea muy costosa porque sea un producto difícil de vender, porque sea un producto de repente que sea muy competido. Realmente es algo muy difícil de predecir, pero yo coloco 20%, que es un valor bastante promedio alto, para que así yo tenga un poquito de colchón en caso de que la publicidad, sobre todo al principio, no sea rentable. Yo ya estoy por lo menos sobreestimando el gasto. Lo ideal, para que tengamos una idea, son gastar el 5% en publicidad, pero lograr el 5% o el 10% va a tomar bastante tiempo. Entonces yo prefiero estimar un poco el peor escenario al principio para calcular una ganancia más o menos más realista, ¿ok? Entonces yo coloco aquí en otros gastos un 20%. Entonces ya tenemos el FBA fee, tenemos que el costo de la importación, tenemos los gastos de publicidad, y la herramienta automáticamente me está dando que este producto, si lo consideramos comprar a $10, vamos a obtener una ganancia de 9,75%. Eso es decir, que este producto, si ustedes me preguntan a mí y volviendo a mi criterio, yo no lo recomendaría comprar, a menos que yo pudiera obtener este producto a un costo de fábrica de $5 o menor. Si eso es así y vemos que el porcentaje de ganancia sube a 20% o más, entonces pues obviamente sí tendría sentido. De todos modos es un reto. Tengo un video relacionado con cómo buscar fabricantes donde explico con más detalle este caso, porque hay que negociar con la fábrica, pero por lo menos aquí ya tenemos una manera rápida de observar cómo se calcula, cuál es esa ganancia, el margen de ganancia, y más o menos establecer si este producto para mí tiene sentido o no tiene sentido. Y bueno, me gustaría dejarles una pregunta para que compartiéramos y debatiéramos en los comentarios de YouTube. ¿Cuál sería para ustedes la ganancia mínima que estarían dispuestos a aceptar para lanzar un producto en Amazon? Me gustaría escucharlos. Y bien, no olvides visitar nuestra página web, donde encontrarás toda la información de nuestro programa para que puedas convertirte en un consultor de Amazon y puedas aplicar todas estas estrategias que acá te enseñamos. Hasta la próxima.